Buen día. Hoy le hablaré sobre el motor eléctrico. Para empezar, comenzaré definiendo qué es un motor eléctrico. El motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Ahora, un poco de la historia del motor eléctrico. En 1800, Alessandro Volta desarrolla las primeras baterías, que serán de importancia debido a la energía continua que transmiten. En 1820, Hans Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético, que es de suma importancia ya que nuestro motor eléctrico se basa en este principio, siguiendo la regla de la mano derecha. El campo magnético de la carga interactúa con el campo magnético efectuado por otras cargas, como es el caso de la brújula, provocando que se intenten alinear. En 1822, Peter Barlow construye uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por una batería, cables, una rueda de cobre y mercurio, además de un imán. Todo esto formando un circuito simple, menos el imán. De esta manera, al pasar la partícula con su campo magnético por el circuito, interactúa con el imán, generando movimiento. El problema de esto es el poco torque que genera. Por lo que en 1824 William Sturgeon inventó los electromagnetos, que funcionan de manera parecida a un imán, pero cuyo campo magnético depende de la carga eléctrica inducida. Siguiendo la regla de la mano derecha, el campo magnético obliga a las cargas de la barra de hierro a pasar por el centro y ordenarse como un imán, lo cual tiene ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético, dependiendo de la corriente que utiliza, o poder activar o desactivar el campo magnético a voluntad. Tomando todo esto en cuenta, es posible construir un aparato como este, con un lado un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Si los polos de los electroimanes son diferentes, los extremos se atraerán y se quedarán en una posición fija. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelerían y se verían atraídos por el extremo opuesto para quedar fijos nuevamente. El problema de esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendría que cambiarse la conexión del cable cada media vuelta. Por lo que en 1832 William Sturgeon crea el conmutador, el cual consiste en el que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. De esta manera, cada vez que el eje rota 180 grados, los contactos cambian a la placa que se encontraba del lado opuesto del eje, por lo tanto la polaridad del electroimán era cambiada continuamente. Con todo esto en mente, somos capaces de saber cómo funciona un electroimán en la actualidad. Para motores más pequeños, es probable encontrar dos imanes,
los cuales generan un campo magnético alrededor del eje, y un conmutador anclado al eje, con una conexión a una fuente de corriente continua, la cual puede rotar libremente, luego que se agregan los cables por los cuales pasará la corriente eléctrica, generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del extractor. Actualmente, el conmutador cuenta con más de 2 secciones para aumentar la magnitud de la fuerza y así hay menos desperdicio de energía. Ahora, una demostración de este fenómeno a través de un experimento, para el cual se empleó un alambre de cobre de 0.5 milímetros hilado en 33 vueltas. Dos alambres esmaltados de cobre de 1 milímetro cada uno, con una longitud de 5 centímetros. También una batería de 9 voltios con sus respectivos conectores y una base para el experimento. Para el experimento fue necesario remover el esmalte de cada alambre de 1 milímetro y también de las puntas de la bobina para permitir el paso de la corriente eléctrica. Este fenómeno se explica gracias a la ley de Faraday, que la podemos visualizar de mejor manera gracias a la ley de la mano derecha, donde el dedo índice representa el campo magnético, el dedo medio la corriente y el pulgar el movimiento generado. Ahora, en cuanto al funcionamiento de los motores industriales, tenemos a los imanes que generan el campo eléctrico, que interactúa con el campo de la carga eléctrica, que pasa por el circuito de corriente continua. Y así se esquematiza cada proceso. En este podemos ver cómo pasa la corriente eléctrica a través del cable de cobre. En este podemos ver cómo se genera el campo magnético entre cada imán. Y así se visualiza la fuerza a través del cable eléctrico, para finalmente poder ejecutar todo el proceso. Para la estructura se tiene un extractor, que es el que genera un campo magnético fijo en un rotor y un rotor que posee las bobinas, para la cual pasa la corriente continua, ancladas a un eje con un conmutador. Y así el motor es capaz de producir energía mecánica a través de energía eléctrica. Y así es como se ve las bobinas que son influenciadas por el campo magnético del extractor, generando movimiento. Para finalizar, como conclusión, se puede decir que en la actualidad imaginar la vida sin motores eléctricos resulta casi imposible, puesto que los utilizamos tanto en la industria como en nuestros hogares, por lo cual ha revolucionado nuestra forma de vivir para mejor. Gracias por su atención.